Profe, buenas tardes. Hoy voy a hablar de los ETFs y los stocks en mercados emergentes. Lo saqué a través de este journal de la página de Science Direct y pues el trabajo básicamente nos habla sobre los ETFs donde la economía tiene, por lo menos de los periodos de la economía, donde la economía es estable e inestable, sobre todo en los mercados emergentes. Como observación tenemos que es un estudio que fue analizado cómo los ETF, es decir, los Exchange Traded Funds, afectan el movimiento de acciones en el mercado de Irán, es decir, en ese mercado emergente, considerando el ciclo pues, de la economía, donde tenemos una estabilidad en la economía, como también puede ser volátil. Se observan estos dos lados de la moneda y que los ETFs pueden reducir la correlación entre acciones en mercados estables, pero por el contrario, es decir, cuando tenemos tiempos de crisis, esa correlación empieza a aumentar. Como pregunta orientadora tenemos que, o cómo impactan los ETFs el movimiento de las acciones de mercados emergentes durante estos dos periodos. Y tenemos que la hipótesis uno, como hipótesis uno tenemos que los mercados estables, los ETFs reducen la correlación entre estas acciones o los stocks, aumentando lo que es la diversificación del ETF y maximizando pues, lo que es el beneficio. Como hipótesis 2 tenemos que en los mercados volátiles los ETFs empiezan a aumentar la correlación, reduciendo los beneficios de diversificación en los mercados emergentes. Como otra tenemos que la estructura de creación, una profe que aquí no se ve, ahora sí, tenemos como hipótesis 3 que la estructura de creación y de redención de los ETFs puede amplificar la volatilidad de los mercados emergentes. Como experimentación de análisis tenemos una gran muestra, o por lo menos una gran investigación que se hizo a través del CPF y dice que el estudio emplea datos del mercado de valores de Teherán entre 2015 y 2023, utilizando una muestra de 38 ETFs activos, aplicando lo que es el método de estimación Generalized Methods of Moments. Eh, Esta es muy distinta a lo que es la regresión lineal de métodos cuadrados ordinarios. Este método es usado para lo que son datos de panel o datos agrupados. ¿Por qué no se utilizó el MCO? Porque el MCO mm, con algunas u otras variables intenta como sesgar la correlación que tienen una entre la otra. Por eso es que Generalized Method of Moment fue utilizado como en este experimento, donde se analizaron variables como propiedad de los ETFs, es decir, porcentaje de una empresa que posee los ETFs, el flujo de los ETFs, es decir, cambio en la propiedad de ETF a lo largo del tiempo, y beta sincronización de acciones a medida de movimiento. ¿Por qué también se utiliza este método de Generalized Method of Moment? Porque, como lo decía anteriormente, permite manejar lo que es la endogeneidad de las variables o los modelos que son agrupados o de panel, donde funciona muy bien, donde hay grandes números de muestras o una observación muy grande. Aquí, como lo vemos, la observación es de 2015 a 2023, donde hay ciertas observaciones de 38 ETFs activos. Y como resultados a esta experimentación o análisis, tenemos que en los mercados estables los ETF reducen lo que es el movimiento de acciones debido al efecto de sustitución de demanda. ¿Qué queremos decir con esto? Que los inversionistas empiezan a preferir invertir en los ETFs que en las acciones individuales, porque cuando el mercado es estable cuando no es, y cuando no es inestable, porque aquí el mercado emergente, como estamos en una situación de la economía de certeza, podemos decir que el mercado emergente va a empezar a subir y no va a ser tan volátil, y por eso es que el ETF empieza a diversificar muy bien entre esos mercados emergentes. Por el contrario, en los mercados volátiles los ETFs incrementan mucho el movimiento
porque los inversionistas empiezan como a liquidar las posiciones que tienen en esos momentos, porque piensan que el momento de estar en una situación de la economía que es bastante o es de bastante incertidumbre, ellos dicen, pues la volatilidad empieza a ser mucha y entonces lo mejor que puedo hacer en estos momentos es vender. Y cuando esa situación se llega, pues genera lo que es aquí, lo que estamos viendo, que es el efecto de manada y amplificando lo que es la volatilidad de estos ETFs. Como respuesta a la hipótesis número 3 tenemos que el arbitraje y redención de los ETFs, es decir, en los momentos de crisis, el mecanismo de arbitraje de los ETFs distorsiona lo que son el precio de las acciones subyacentes, incrementando la interdependencia de los retornos. Es decir, aquí empieza a jugar mucho lo que es el retorno del beneficio, no empieza a dar mucho porque la volatilidad de estos ETFs empieza como a, no la volatilidad empieza a incrementar y el beneficio empieza a reducir. Como conclusión de, o como conclusión pues de lo que nos sugiere el autor es que el impacto de los ETFs en el movimiento de las acciones es dependiente del contexto pues, del mercado en que nos estamos enfocando. Pero en los mercados estables, o más bien en el momento de la economía, y los ETFs mejoran, bueno, en mercados estables los ETFs mejoran la diversificación, pero en los mercados turbulentos, es decir, donde hay bastante volatilidad, pueden agravar lo que es la volatilidad, teniendo retornos pues, negativos ya en el beneficio o disminuyendo pues lo que es ese beneficio y aumentando lo que es el riesgo, por decirlo así. Y como conclusión personal de lo que leí de este PDF, pues yo aprendí, o por lo menos de lo que he estudiado, pues bastante, es que a lo largo, ¿no? Pues a la larga los ETF es una herramienta muy clave para reducir pues el riesgo y darle una muy buena gestión a lo que es la cartera, donde los ETFs pues me pueden disminuir mucho ese riesgo, donde me encuentre o donde nos encontramos pues en la situación económica del momento. Para mercados emergentes los ETF ya sí requieren un mayor análisis estratégicos como en este de pues aquí como se me analiza en este experimento, aquí en este mercado emergente esto requiere demasiado análisis estratégico donde hay variables que juegan un papel muy importante para que los inversionistas tengan muy en cuenta. Estas variables pueden ser o no, son más bien la liquidez y la regulación, donde estos implican un papel importante en el efecto de cómo se mueven estos ETFs. Para mí también los inversionistas y reguladores en esos mercados emergentes deben analizar muy bien, o más que todo analizar, es monitorear muy bien el comportamiento para evitar riesgos innecesarios y maximizar beneficios, que es lo que busca en sí un ETF, que es minimizar el riesgo, maximizar pues, el beneficio, diversificando lo que más se pueda. Y eso sería todo, profe. Muchas gracias.